Cada 9 de mayo hay una celebración muy sonada en toda Europa, porque el 9 de mayo de 1950 se considera como el inicio de lo que hoy es la Unión Europea. O sea, que hace más de 70 años comenzó a armarse el gigante burocrático que conocemos a día de hoy. Y, como siempre, es fundamental conocer la historia para comprender un poquito mejor la Unión Europea de la actualidad. Porque, si lo pensáis, todo esto comenzó apenas 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es muy loco, porque de primeras uno diría que tras una guerra los países que se han enfrentado se van a separar más, no se van a unir. Sin embargo, hubo algo que hizo clic en 6 países europeos y que les motivó a iniciar una tímida unión. Eso sí, a día de hoy la UE es más que conocida en todo el mundo y muy envidiada en ciertos aspectos, como en el de su mercado interior, por ejemplo. Pero, ojo, cuidado, porque todos sabemos que también hay fuertes críticas a cómo funciona a día de hoy. Por tanto, hoy vamos a viajar a ese momento de 1950 para responder a varias preguntas y entender de dónde viene la UE. Pero antes tengo que agradecer a la oficina del Europe Direct de la región de Murcia, gente de mi tierra, por patrocinar este vídeo y apoyar la divulgación independiente que llevo a cabo en YouTube. De hecho, esta oficina se encarga de responder las preguntas que tenemos nosotros, la ciudadanía, sobre la Unión Europea, que no son pocas. Os dejo más información en los comentarios y ahora sí, vamos con las preguntas del vídeo. ¿Por qué unos señores tras una Segunda Guerra Mundial deciden crear una unión? ¿Cuál era el objetivo? Y lo más importante, ¿cómo acaban haciendo de ahí la actual Unión Europea? ¿Quién la crea? Ve dejando un buen like y suscríbete al canal que... ¡comenzamos con el vídeo! A ver, pongámonos en contexto. Era el año 1945, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y el panorama en Europa era desastroso, terriblemente malo. Países que se habían enfrentado a muerte, ciudades y familias destruidas por completo y un rastro de entre 50 y 60 millones de víctimas europeas. Eso sí, 2 años más tarde, en 1947, llegaba un halo de esperanza desde Estados Unidos, quien a través de su secretario de Estado, George Marshall, presentó el Plan Europeo de Recuperación, que más tarde acabaría conociéndose como el Plan Marshall. Este plan se ejecutó durante 4 años a partir de 1948 y su objetivo era, literalmente, reconstruir Europa enviando alimentos, combustible, maquinaria y también metiendo billetes, muchos billetes, ya que en total las ayudas económicas de los norteamericanos fueron unos 13.000 millones de dólares de aquella época. Eso sí, cabe matizar que, como casi todo en la vida, cuando alguien da algo, no siempre sale gratis, o lo hace por algún interés. Y en el caso de Estados Unidos no fue diferente la cosa, porque a Estados Unidos le interesaba tener una Europa fuerte, sobre todo por la parte occidental, para plantar cara y frenar la expansión de la Unión Soviética y del comunismo por el viejo continente. De hecho, en ese momento, Europa estaba directamente afectada por la Guerra Fría, un largo periodo de tensión entre el bloque del oeste, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, encabezado por la Unión Soviética. Y es que las dos superpotencias tenían enfoques políticos y económicos completamente diferentes, lo que dividió a Europa en dos, digamos. Así, la Unión Soviética expandió su influencia por Europa del Este y creó el Pacto de Varsovia, una alianza militar. Y, en cuanto a Estados Unidos, hizo lo propio en la parte occidental. Y lo cierto es que el Plan Marshall consiguió los objetivos que se propuso. Así, para el año 1951, varios países como Francia, el Reino Unido o Alemania Occidental habían reactivado e industrializado sus economías. Eso sí, cabe recordar que, mientras que esto sucedía, surgieron en 1949 dos organizaciones fundamentales en la historia de Europa, y estas fueron el Consejo de Europa y la OTAN. En cuanto a la OTAN, fue la forma que tuvo Estados Unidos de defender militarmente a Europa y también sus intereses en Europa. Y el Consejo de Europa reflejó el interés de los países europeos de trabajar conjuntamente para promover un ambiente más democrático y pacífico en el continente. De hecho, el Consejo de Europa es considerado como la organización más antigua que buscaba una mayor integración europea. Sin embargo, casi un año más tarde, en mayo de 1950, volvería a tener lugar otro de los grandes hitos de la historia reciente de Europa, el inicio de lo que hoy es la Unión Europea.
Tras 5 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Europa seguía en proceso y la conformación de organizaciones como las Naciones Unidas, la OTAN y el Consejo de Europa ayudaron a construir un entorno y a vislumbrar un estilo de vida muy diferente al que se había vivido en Europa en la última década. Por ello, países como Francia tenían entre sus planes evitar a toda costa que volviera a surgir una guerra de tal magnitud. Y, por esta razón, Robert Schuman, el entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, y Jean Monnet, consejero del gobierno francés, trabajaron en un plan, y este fue comunicado por Schuman el 9 de mayo de 1950, en lo que se conoce como la Declaración de Schuman. Y esta declaración es la que se considera como el inicio de la actual Unión Europea, ya que ahí Schuman habló de una nueva forma de cooperación europea, la cual consistiría en poner en común las producciones de carbón y de acero de grandes países que se habían enfrentado militarmente, como Francia y Alemania. ¿Y por qué concretamente habló del carbón y del acero? Pues porque estos materiales eran utilizados para la fabricación de armas. Por tanto, con la idea de Schuman sería muy difícil que, de golpe, un país produjera muchos de estos materiales y los destinase a armarse. Además, Schuman también creía que este tipo de cooperación garantizaría un desarrollo económico entre los países y que esto cambiaría las relaciones por completo. Por ello, en abril de 1951 se creó la CECA, o sea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El nombre tampoco tiene mucho misterio. Y la CECA comenzó a funcionar con los 6 países que la fundaron: Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania Occidental. Esto supuso el primer paso en firme en la construcción de la arquitectura actual de la Unión Europea, porque ya entonces se creó un organismo ejecutivo conocido como la Alta Autoridad, que a día de hoy es la Comisión Europea, se creó una asamblea parlamentaria, que a día de hoy es el Parlamento Europeo, y también se creó un Consejo de Ministros y un Tribunal de Justicia, entre otras cosas. Y es que el objetivo de la CECA era doble. Por un lado, había un objetivo económico, es decir, se pretendía comerciar al inicio con carbón y acero, pero extenderse luego a otros ámbitos. Y, por otro lado, la CECA se estableció como un primer paso para acabar creando una federación europea, o sea, la construcción de una Europa política. Sin embargo, el aspecto político no se desarrolló tan rápido ni de manera tan profunda como el económico. De hecho, en 1957 se firmaba otro gran tratado, el de Roma, y ahí se creó la Comunidad Económica Europea, la cual hizo que los 6 países fundadores de la CECA ampliasen su cooperación económica a sectores más allá del carbón y del acero, y crearon un mercado común. Más adelante fueron puliéndose diferentes temas económicos, como la eliminación de las aduanas internas y la creación de una unión aduanera. Pero no fue hasta 1970 cuando se avanzó de manera contundente en el aspecto político del proyecto europeo. Y es que a partir de la década de los 70 es cuando comenzaron a aceptar a nuevos países europeos. Tuvieron las primeras elecciones europeas en 1979 y ya tras muchos tratados, que me salto por el bien de nuestra salud mental, llegó el Tratado de Maastricht de 1992. A este tratado también se le conoce como el Tratado de la Unión Europea, y es porque dio vida como tal a la unión que tenemos a día de hoy. Así, este tratado otorgó competencias a las instituciones como consecuencia de la transferencia de soberanía por parte de los países, se creó una política exterior y de seguridad común y también otra para la justicia. Eso sí, los retoques finales a la estructura de la UE se dieron hace menos de 15 años, en 2009, cuando se firmó el Tratado de Lisboa, el cual marcó un punto de inflexión muy importante, porque, entre otras cosas, le dio a la UE personalidad jurídica propia, es decir, que la Unión ya podría firmar acuerdos internacionales como tal. Además, este tratado de 2009 hizo que la UE tuviese, por primera vez, un procedimiento para que un Estado miembro pudiese salir del club, y también se clarificó, por primera vez, las competencias de la Unión, que se clasificaron en 3. Las competencias exclusivas, donde las instituciones de la UE pueden legislar y los países se limitan a adaptar esas leyes a nivel nacional, como sucede con las políticas del euro. Las competencias compartidas, donde tanto las instituciones como los países pueden legislar, y esto sucede en ámbitos como la energía o el transporte. Y las competencias de apoyo, donde las instituciones
tan solo pueden lanzar recomendaciones o apoyar a los países, y esto ocurre en temas como el de la salud. De ahí que durante la época dura del coronavirus, las instituciones de la UE pudiesen hacer muy poco en comparación con el margen de maniobra que tenían los Estados miembros. Pero bueno, esta al final es la historia resumida de la Unión Europea, un proyecto que comenzó para evitar nuevas guerras entre sus Estados miembros, que sigue siendo un proyecto único en todo el mundo y que, sinceramente, nadie esperaba que hubiera salido adelante, porque durante estos más de 70 años ha habido crisis políticas, económicas, institucionales, ha habido momentos de estancamiento, tratados que nunca se aprobaron e incluso miembros que decidieron dejar de formar parte de la Unión. Evidentemente, la UE no es perfecta y siempre estará sujeta a los cambios que sus Estados miembros quieran llevar a cabo, pero es curioso ver cómo hoy, más de 70 años después de la creación de la CECA, se han cumplido algunos de los objetivos iniciales y cómo la UE se ha ido acercando a otros. Y ya tras todo esto, me gustaría que me dejaras tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la Unión Europea debería enfocarse más en la parte económica como se hizo al inicio? ¿O que debería seguir trabajando en la parte política y avanzar hacia esa Federación Europea que se indicaba en la época de la CECA? Te leeré en los comentarios y si te ha gustado el vídeo puedes dejar un buen like, suscribirte al canal para que esto siga creciendo y ya nos veremos en la próxima.